Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Aprende. Soy Jorge Franco. Hay una pregunta que como psiquiatra he escuchado incontables veces en mi consulta. Una pregunta que no siempre se formula con palabras, sino que a veces se manifiesta como un síntoma. A veces es ansiedad, otras veces una profunda tristeza, a veces es una simple y llana sensación de vacío. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué seguir adelante cuando el dolor parece insuperable? ¿Cuál es el sentido de todo este esfuerzo? En nuestra sociedad moderna, tan acelerada y llena de estímulos, hemos perfeccionado las formas de evitar el sufrimiento, de buscar el placer y la recompensa inmediatas. Y sin embargo, esa sensación de vacío, esa falta de un ancla, de un propósito, parece ser una epidemia silenciosa. Hoy, para explorar esta encrucijada del alma humana, vamos a dialogar con alguien que miró el sufrimiento a los ojos en su forma más extrema y extrajo de él una de las lecciones más luminosas para la humanidad. Hablo del doctor Viktor Frankl, psiquiatra, neurólogo, filósofo y quizás su credencial más definitoria es sobreviviente de 4 campos de concentración nazis, incluyendo Auschwitz. Un hombre que no habló sobre el sentido de la vida desde la comodidad de un sillón académico, sino desde la memoria imborrable del trauma severo de haberlo perdido todo, excepto, como él mismo decía, la última de las libertades humanas, la libertad de elegir, la propia actitud ante cualquier circunstancia. Viktor Frankl fundó lo que se conoce como la logoterapia, la tercera escuela vienesa de psicoterapia, y su postulado central es revolucionario y profundamente esperanzador. La fuerza más poderosa en el ser humano no es la búsqueda del placer, sino la búsqueda de un sentido. Para este episodio tan especial y con un fin puramente pedagógico, hemos utilizado la inteligencia artificial para recrear una voz para el Dr. Viktor Frankl, basándonos fielmente en sus textos y en sus ideas, principalmente en su obra cumbre El hombre en busca de sentido. Él no se identificará como una IA, sino que nos hablará desde la esencia de su pensamiento. Así que sin más preámbulos y con el más profundo respeto por su legado, me dirijo a él para que nos ilumine. Dr. Frankl, bienvenido a Mente Aprende. Gracias por estar aquí. Dr. Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, usted narra experiencias que para la mayoría de nosotros simplemente son inimaginables. Desde mi campo, la psiquiatría, a menudo vemos el sufrimiento como algo a tratar, a mitigar, casi como un enemigo a vencer. Sin embargo, su obra sugiere una relación diferente con él. Mi pregunta es, ¿cometemos un error al ver el sufrimiento únicamente como algo negativo? ¿Puede el sufrimiento, por más paradójico que suene, tener un lugar, un propósito en una vida con sentido? Gracias por su pregunta, doctor Franco. Es la pregunta fundamental. Ustedes, en su tiempo, han logrado avances médicos y tecnológicos asombrosos. Han aliviado mucho dolor físico y psíquico. Eso es sin duda un progreso admirable. Pero el sufrimiento, en su esencia, no es una falla en el sistema de la vida. Es parte de la condición humana, lo que yo llamo la tríada trágica de la existencia. El dolor, la culpa y la muerte son inevitables. El error, como usted sugiere, no está en el sufrimiento en sí, sino en la expectativa de una vida completamente libre de él. Esa expectativa es lo que a menudo conduce al vacío y a la desesperación. Cuando el sufrimiento llega, y siempre llega, la persona se siente traicionada por la vida. Pero la logoterapia no dice que haya que buscar el sufrimiento. Eso sería masoquismo, no heroísmo. Lo que sostiene es que incluso en el sufrimiento, la vida puede conservar su sentido hasta el último instante. El sentido no viene del sufrimiento, sino a pesar del sufrimiento. La clave está en la actitud que tomamos frente a él.
Cuando ya no podemos cambiar una situación, y créame, viví situaciones que ningún ser humano podía cambiar, todavía tenemos la libertad de cambiarnos a nosotros mismos, de elegir cómo afrontamos ese destino. Ahí reside el potencial humano para convertir una tragedia personal en un triunfo interior, para transformar un predicamento en un logro. El sufrimiento deja de ser sufrimiento, en cierto modo, en el momento en que encuentra un sentido, como el sentido de un sacrificio o el valor de la valentía. Así que no, el sufrimiento no es un enemigo. Es una pregunta que la vida nos formula. Y nuestra respuesta a esa pregunta, esa es nuestra responsabilidad. Doctor Frank, lo que dice es increíblemente profundo. La idea de convertir la tragedia en un triunfo interior es, creo, el núcleo y la esencia de la resiliencia humana. Pero debo ser un poco el abogado del diablo, pensando en las personas que nos están escuchando, quizás desde un lugar de mucho dolor. Pienso en mis pacientes con depresión mayor, con trastornos de ansiedad severos, con trastorno bipolar. En esos estados, doctor, la bioquímica del cerebro está objetivamente alterada. La voluntad misma parece estar secuestrada por la enfermedad. Esa libertad de elegir, de la que usted habla, para ellos puede sentirse no solamente algo lejano, sino incluso como un espejismo cruel. ¿Cómo puede una persona en ese estado de agobio y desesperanza, más cuando es algo biológico, empezar siquiera a buscar un sentido? ¿Dónde encuentra el primer hilo del que tirar cuando todo a su alrededor es una densa y pesada oscuridad? Una observación clínica fundamental, doctor Franco, y le agradezco que la traiga. La logoterapia nunca ha pretendido reemplazar la psiquiatría clínica. Sería absurdo. Un espíritu valiente puede habitar un cuerpo enfermo y una mente brillante puede ser nublada por un desequilibrio químico. Si un hombre tiene un tumor cerebral, no le pedimos que elija no tener síntomas. Le ofrecemos cirugía, tratamiento. Lo mismo aplica a la enfermedad mental. El tratamiento médico o psicoterapéutico es, a menudo, el primer paso indispensable para despejar la niebla y devolver a la persona la capacidad de ser una persona que puede responder. Pero una vez que hay una rendija de luz, por pequeña que sea, la búsqueda de sentido puede comenzar. Y no comienza con la pregunta abrumadora, ¿cuál es el sentido de mi vida? Eso es demasiado grande. Comienza en lo concreto, en lo cotidiano. La vida misma nos presenta constantemente oportunidades para encontrarlo. Yo identifiqué 3 caminos principales. Primero, creando una obra o haciendo un acto. Es decir, a través del trabajo, de la creación, de una misión que cumplir. Segundo, teniendo una experiencia o encontrando a alguien. Esto es, a través de la belleza de la naturaleza, del arte y por encima de todo a través del amor. Y tercero, si las 2 primeras no son posibles, por la actitud que tomamos ante un sufrimiento que es inevitable. El cambio más importante es un giro de 180 grados en la perspectiva. Dejamos de preguntarle a la vida qué esperamos de ella y empezamos a escuchar lo que la vida espera de nosotros. Cada día, cada hora, la vida nos hace una pregunta. Y nuestro deber no es hablar, sino actuar, responder. Quizá la vida le pregunta que cuide de un hijo, o que termine ese libro que empezó, o que escucha a un amigo que sufre, o a veces la pregunta es simplemente que soporte su propia cruz con dignidad. La responsabilidad es la esencia de la existencia. No se trata entonces de encontrar una respuesta abstracta y grandiosa. Se trata de asumir la pequeña, concreta y próxima responsabilidad que la vida le pone delante. Ese, doctor, es el primer hilo del que se puede tirar. Esa idea de la responsabilidad como respuesta a la vida es un ancla muy potente y me lleva a una de las otras vías que usted mencionó para encontrar el sentido: el trabajo, la creación de una obra, el arte.
En nuestra cultura actual, doctor Frank, hay una enorme presión por alcanzar el éxito. Se nos define por nuestros logros profesionales, nuestra capacidad económica, nuestro reconocimiento social. Sin embargo, como psiquiatra, veo a diario la gran paradoja de nuestro tiempo. Personas que han alcanzado la cima de ese éxito, la carrera soñada, la estabilidad financiera, la admiración, la fama, y a pesar de todo esto, se sienten profundamente vacías, angustiadas, molestas. ¿Por qué el éxito y el placer que se nos venden como la meta final de la vida a menudo no solamente no llenan ese vacío existencial del que usted tanto habló, sino que parecen hacerlo más profundo y más evidente? ¿Está nuestra definición moderna de éxito fundamentalmente equivocada? Usted ha puesto el dedo en la llaga de lo que podría llamarse la neurosis masiva de su tiempo. Es una observación precisa. Verá, la psique humana es empujada por varias fuerzas. Mi gran predecesor, Freud, nos habló de la voluntad de placer. Mi estimado colega Alfred Adler nos habló de la voluntad de poder, que hoy ustedes llamarían la búsqueda de éxito y autoafirmación. Ambos son motores humanos innegables, pero no son el motor principal. Son derivados. La motivación más profunda, la verdaderamente humana, es la voluntad de sentido. La felicidad, el placer, el éxito, son como la risa. Usted no puede levantarse por la mañana y decir, ahora voy a reír durante 3 horas. Sería imposible, ¿verdad? La risa es un efecto secundario. Ocurre cuando uno escucha un buen chiste o vive una situación alegre. La felicidad funciona igual. No puede ser la meta. La felicidad debe ser una consecuencia. Es el subproducto no intencionado de la dedicación personal a una causa más grande que uno mismo o de la entrega a otra persona. En logoterapia, llamamos al esfuerzo forzado por ser feliz hiperintención. Y es una fórmula garantizada para el fracaso. Su sociedad sufre de una hiperintención de éxito. Se enfoca tanto en el resultado, el dinero, el estatus, que ignora por completo el proceso, el para qué, que es el único lugar donde reside el sentido. El sentido de un trabajo no lo da el prestigio, sino la contribución. El sentido no se encuentra en lo que uno obtiene del mundo, sino en lo que uno aporta. Un carpintero que construye un hogar para una familia, sintiendo el valor de su aporte, puede experimentar un sentido más profundo que un ejecutivo multimillonario que solo ve números en una pantalla. El vacío existencial que usted describe es el abismo que se abre cuando una persona tiene los medios para vivir, pero no tiene un porqué para vivir. Su sociedad ha confundido la consecuencia con el objetivo. Persiguen el éxito esperando que les dé sentido, cuando es el sentido lo único que puede definir un verdadero éxito. Ha quedado muy claro, doctor, cómo esa búsqueda de éxito y placer por sí mismos nos puede dejar completamente vacíos. Eso me lleva de forma natural al segundo gran camino que usted marcó o trazó, uno que parece ir en la dirección exactamente opuesta al ego, el amor. En su libro, usted narra de una forma increíblemente conmovedora cómo el recuerdo de su esposa, su imagen mental, las conversaciones que mantenía con ella en su interior, se convirtieron en una forma de salvación en los momentos más oscuros del campo de concentración. Hoy, en 2025, vivimos en la era de las relaciones rápidas, de las aplicaciones para conocer gente, del sweeping, de izquierda a derecha, pasar. A veces el amor parece tratarse más como un producto de consumo para calmar la soledad, la ansiedad, que como una conexión profunda. ¿Cómo encaja su visión del amor, ese amor redentor, casi espiritual, en este mundo moderno? ¿Hemos devaluado el amor hasta convertirlo en otra forma de placer pasajera? El amor, sí, es quizá el pilar más importante y a la vez el más incomprendido de la existencia humana.
Lo que su cultura a menudo llama amor es, como bien dice, una búsqueda de satisfacción personal. Busco a alguien para no sentirme solo. Busco a alguien que me haga sentir deseado, feliz, completo. El foco de la ecuación sigue estando en el yo, en lo que yo recibo. Es una forma de egoísmo a dúo. Pero el amor del que yo hablo, el que es capaz de dar un sentido profundo a la vida, es un acto de autotrascendencia. No es principalmente una emoción. Las emociones son volátiles, van y vienen como el clima. Es un acto intencional de la voluntad. Es un acto espiritual. Amar es la capacidad de ver a otra persona, no solo por lo que es en su realidad fáctica del día a día, sino por lo que puede llegar a ser. Es vislumbrar su potencialidad y a través de nuestro amor ayudarle a realizarla. Sí, en la más absoluta desolación, cuando marchábamos en la nieve antes del amanecer, golpeados, hambrientos, yo podía retirarme a mi mundo interior y conversar con mi esposa. Su imagen, la forma en que sonreía, su valentía. Y fue ahí, en esa barraca inmunda, donde comprendí la verdad que los poetas y pensadores han intentado decirnos por siglos, que la salvación del hombre es a través del amor y en el amor. Comprendí cómo un hombre, incluso si no le queda nada en este mundo, puede conocer la felicidad, aunque sea por un breve instante, en la contemplación de su ser amado. No importaba si ella vivía o no, la fuerza de ese amor era real e inmutable. El amor no es encontrar a la persona perfecta que encaje en nuestras vidas. Es comprometerse con una persona imperfecta y verla con una profundidad que la ayuda a crecer. No es algo que se recibe, es algo que se da. Mientras la cultura siga tratando el amor como una cura para la soledad, seguirá generando frustración. El verdadero amor, el que da sentido, nunca pregunta ¿qué voy a obtener de esto? Solo se pregunta ¿qué necesita de mí la persona amada? Y en esa entrega, uno encuentra la razón para seguir viviendo. Doctor, todo lo que hemos hablado hasta ahora, la responsabilidad, el amor trascendente, la actitud ante el dolor, requiere algo que es cada vez más escaso en nuestro mundo, la introspección, el silencio interior. Debo confrontar su filosofía con el que quizás sea el mayor desafío de nuestra era, la distracción masiva. Vivimos inmersos en un océano de notificaciones, ruido, redes sociales, noticias 24 horas, WhatsApp, entretenimiento bajo demanda. Es un ruido constante, diseñado para atrapar y capturar nuestra atención. Este entorno parece promover exactamente lo contrario a lo que usted propone. Fomenta la gratificación instantánea en lugar del propósito a largo plazo. Nos empuja a reaccionar, no a responder conscientemente. Desde su perspectiva, ¿es esta tecnología el mayor obstáculo moderno para que una persona encuentre su ¿por qué? ¿Cómo podemos escuchar la pregunta que nos hace la vida si apenas podemos escucharnos a nosotros mismos? Es una observación muy aguda. Yo no conocí estas pantallas de las que habla, pero conozco muy bien el comportamiento humano que describen. Mire, este ruido incesante que usted menciona no es la causa del vacío existencial. Es su más perfecta y ruidosa manifestación. Es el síntoma. Cuando una persona siente un profundo hueco en su interior, una falta de propósito, buscará llenarlo con lo que sea. Y su tecnología le ofrece un buffet infinito de relleno rápido, de gratificación sin esfuerzo. Es una huida
una huida de la tarea que la vida le presenta en ese momento, una huida de la conversación difícil que debe tener, una huida del silencio, que es donde las preguntas importantes de la vida finalmente tienen el espacio para emerger. Es una huida, en última instancia, de la libertad y de la terrible responsabilidad que esa libertad conlleva. Su generación le teme al aburrimiento. Lo ven como un estado fallido, un enemigo a erradicar con el próximo video o la próxima noticia. Pero el aburrimiento es una señal existencial de suma importancia. Es el alma diciendo, esto que estoy haciendo no me nutre, no tiene sentido para mí, búscame algo que sí lo tenga. Al silenciar el aburrimiento de forma crónica, con distracciones, están rompiendo la brújula que apunta hacia el sentido. La solución, entonces, no es demonizar la herramienta, sino convertirse en su maestro. Y para eso se necesita algo que ninguna tecnología puede dar: la desafiante voluntad humana, la voluntad de desconectar, la voluntad de crear espacios de silencio, la voluntad de estar a solas con los propios pensamientos, por incómodos que estos sean. La tecnología debe ser usada como un medio para un fin con sentido, para crear, para amar, para conectar de verdad, para servir a una causa, y no como un fin en sí misma, que es adormecer el espíritu. La pregunta, doctor, no es si se puede encontrar sentido en la era digital. La pregunta es si el ser humano de su era todavía tiene el coraje de apagar el ruido para poder escuchar. Doctor Frank, no existen palabras para agradecer su claridad, profundidad y la humanidad de esta conversación. Nos ha entregado no solo conceptos, sino verdaderas herramientas para el alma, un ancla en la tormenta. De verdad, muchas gracias por su tiempo, por su generosidad y por su inmenso legado. Espero que ustedes, al otro lado, sientan el peso y sobre todo la profunda esperanza que dejan las palabras que acabamos de escuchar. Intentar resumir una conversación así es casi un atrevimiento. Pero si tuviera que destilar o destacar las ideas clave, las píldoras de sabiduría que podemos empezar a aplicar hoy mismo serían estas. Primero, nuestra relación con el sufrimiento necesita cambiar. No es una falla en el sistema de la vida, es parte del tejido de la existencia. Nuestra verdadera tarea no es obsesionarnos con evitarlo, sino preguntarnos cómo podemos responder ante él de una forma que nos dignifique y nos dé un sentido. La tragedia se puede convertir en un triunfo. Segundo, la pregunta más útil no es ¿qué espero yo de la vida?, sino ¿qué espera la vida de mí en este preciso momento? Este giro copernicano nos saca del rol de víctimas pasivas y nos convierte en protagonistas responsables. Y no necesita ser una misión grandiosa. Puede ser cuidar de una planta, escuchar a un amigo, terminar una tarea pendiente. El sentido está en la responsabilidad de la hora. Tercero, la felicidad es tímida. Si la perseguimos de frente, se va a escapar. La logoterapia nos enseña que el bienestar, la satisfacción y la felicidad son consecuencias, son los frutos que crecen cuando plantamos el árbol del sentido. Dedícate a una causa, entrégate a una persona, a una mascota, y la felicidad vendrá a sentarse a tu lado sin que la llames. Y cuarto, y quizá lo más urgente para todos nosotros hoy, debemos tener el coraje de apagar el ruido. La distracción constante es una huida de las preguntas importantes. Necesitamos recuperar el silencio, no como un lujo, sino como un acto de salud mental y de rebeldía espiritual. Es en ese silencio donde por fin podemos escuchar qué nos pide la vida. La filosofía de Viktor Frankl no es una receta de autoayuda.
es una llamada a la grandeza del espíritu humano. Es una invitación a vivir de forma consciente, valiente y libre. Así que hoy les dejo con esa pregunta resonando en su interior. ¿Qué les está preguntando la vida a ustedes en este preciso instante? ¿Y cómo van a elegir responder? Gracias por acompañarnos en este viaje tan especial en Mente Aprende. Si esta conversación te ha aportado valor y crees que pueda ayudar a alguien más, compártela. Te invitamos a suscribirte en tu plataforma favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast o YouTube Podcast, para no perderte ningún episodio y para que continuemos la conversación. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @menteaprende. Soy Jorge Franco y espero que donde sea que estés, encuentres tu porqué.